Iglesia, una vez más, buenos días, Dios los bendiga. Hoy tenemos la oportunidad de seguir con esta serie que nos sirve a nosotros y a ellos, a quienes se les escribe la carta, de testigos de lo que ocurre cuando los hombres y las mujeres que son creyentes no maduran, sino que siguen siendo unos infantes espirituales y por lo tanto caen en la incredulidad y producen desobediencia en sus vidas y sufren la disciplina de parte de Dios. Esa generación del desierto salió de Egipto y vio las 10 plagas. Esa generación del desierto vio cómo Dios abrió el mar Rojo en dos y el ejército de Faraón se ahogó. Pero lastimosamente, después de ver tantas obras, maravillas y milagros de Dios, fueron incrédulos y desobedecieron al Señor. Vuelva y lea conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 1 y desglosemos todo el pasaje. Dice el verso 1: por tanto, como resultado de lo que nos dijo la semana anterior, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Verso 2: de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Verso 3: y esto haremos si Dios lo permite. Cuando usted lee estos 3 versos se da cuenta que lo primero que nos dice el texto es: iglesia, después de haber escuchado el capítulo 5, conocer la generación del desierto y el llamado a dejar de tomar leche espiritual, comer alimento sólido, nosotros ahora estamos llamados a marchar en dirección hacia la madurez cristiana. Y se nos describe cuáles son esas enseñanzas elementales que debemos de dejar. Y en el verso 3 nos dice: esto haremos, dejar las enseñanzas elementales y caminar en dirección hacia la madurez si Dios quiere. Nosotros en algunas ocasiones como cristianos perdemos de vista la gracia del Señor, la manifestación gloriosa de la gracia del Dios Trino que se manifiesta en cada etapa de nuestro desarrollo espiritual. Y cuando leemos este pasaje podemos ser tentados a pensar de que caminar hacia la madurez cristiana depende de nuestra fuerza de voluntad. Y yo quiero invitarlos desde el texto a que usted y yo podamos dejar de pensar que la fuerza de voluntad sí existe. Eso es mentiras. No existe la fuerza de voluntad. En la vida cristiana nosotros no dependemos de nosotros mismos. Nosotros somos asistidos por el Espíritu Santo. Cuando usted lee este pasaje, usted se da cuenta de que el Espíritu Santo nos llama a que avancemos hacia la madurez cristiana. Pero yo quiero que usted note algo, que aquí hay 2 acciones. La primera depende de nosotros y es dejar las enseñanzas elementales, y eso se nos pide a usted y a mí. Hey, iglesia, ya, dejemos las enseñanzas elementales. Y nos nombra cuáles son esas enseñanzas elementales y ahorita las vamos a entender un poco. Pero en el versículo 3, cuando se nos dice avancemos hacia la madurez cristiana, el versículo 3 nos dice si Dios quiere, si Dios lo permite. Y aquí hay algo maravilloso y extraordinario que es revelador para usted y para mí, porque no dependemos de nosotros, sino que dependemos de la iniciativa de Dios que se ha manifestado a favor nuestro y de su gracia que nos asiste para que esta, que es la voluntad de Dios, que usted y yo caminemos hacia la madurez cristiana, no dependa de tu propia fuerza, no, sino que tomado de la mano de Dios usted y yo podamos caminar en la dirección que Dios quiere. Yo quiero que usted se imagine algo. Usted tiene un niño pequeño entre los 4 y los 6 años y usted lo lleva de la mano y va caminando con él, y usted tiene un propósito con el niño. Lo va a llevar a un lugar, al lugar que usted sabe que es de bendición para él, y mientras vas caminando tú le vas contando hacia dónde van a ir, pero por alguna circunstancia en ocasiones el niño se distrae. Y los niños se distraen fácilmente con una vitrina. Ay, yo quiero ver el carrito. Y entonces el niño está ahí y usted le dice: ya, vamos, necesitamos seguir avanzando. Note algo, el niño necesita entender que es necesario dejar la vitrina para poder seguir caminando hacia el lugar que su papá quiere llegar, lo quiere llevar a él. Pero el niño no llega solo a su destino.
No, definitivamente no. El niño llega si va tomado de la mano de su papá. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Usted y yo estamos llamados a dejar las enseñanzas elementales, pero en si Dios quiere, dependemos es de la gracia del Señor manifestada en nosotros. No dependemos de nuestra fuerza de voluntad. No es algo que yo diga, yo hoy me voy a levantar y voy a madurar. No, no depende de tu fuerza de voluntad, sino que tú eres asistido por el Espíritu Santo. Jesús mismo sabía que necesitábamos del Espíritu Santo y por eso lo dejó con nosotros. No se preocupen, yo voy a enviar al Consolador que los va a conducir a la verdad, que les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es maravilloso. Y por eso el Señor nos pide hoy, escúchame, te pide hoy a ti que puedas caminar hacia la madurez cristiana, porque no depende de ti, sino que estás en dependencia de Él. Y es posible. Cuando continuamos ahí en el versículo 1 y en el versículo 2, nos damos cuenta que se nos hace un listado de lo que para el autor de los Hebreos son las doctrinas básicas que sus destinatarios ya deberían de tener clara. Muchachos, esto ya está claro. Pilas pues, no nos vamos a devolver, porque ustedes ya deben de tener esto claro y diáfano. Y primero nos habla del arrepentimiento de obras muertas. Y podemos pensar, pastor, ¿qué son el arrepentimiento de las obras muertas? Esto significa que los hombres y las mujeres están tratando de alcanzar, de lograr la justificación y el perdón de sus pecados a través de su propio esfuerzo humano. Están tratando ellos de ganar el favor de Dios en sus propias fuerzas. Y el autor les dice, no, ya se tienen que arrepentir. No traten de comprar el favor de Dios, no traten de ganar el favor de Dios. Y el apóstol Pablo nos lo clarifica en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Recuerde, los hebreos conocen el Antiguo Testamento y están siendo tentados a volver al judaísmo porque la fe cristiana les está costando pagar un precio. Entre ellos algunos de ellos fueron despropiados, les quitaron sus propiedades. Ahí, el versículo 1, la segunda doctrina básica que les dice, esto ya debe estar claro para ustedes, es la fe hacia Dios. Y uno podría decir, pues obvio, si somos cristianos, ¿cómo así que hay gente en la iglesia que no tiene fe en Dios? Y definitivamente uno se encuentra que aún dentro del pueblo hay incredulidad. No se olvide de la generación del desierto. Vieron cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto a través de 10 plagas. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo en 2. Vieron cómo Dios ahogó el ejército de Faraón en el desierto. Y fue una generación incrédula, lastimosamente. Cuando nosotros leemos que debemos de estar claros en la fe en Dios, la misma carta a los Hebreos dedica todo un capítulo acerca de la fe. Y Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, galardonador de los que le buscan. En el versículo 2 viene una tercera doctrina elemental, de la cual el escritor les dice, esto ya debe estar claro pues para ustedes. La enseñanza sobre lavamientos. Otras versiones dicen las enseñanzas sobre bautismos. Pero yo quiero recordarle que estos hebreos están pensando en el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento. Entonces, cuando uno lee la enseñanza sobre lavamientos o sobre bautismos, es que yo quiero que ustedes y yo podamos recordar que en Levítico se nos habla de algunas ceremonias de purificación. Inclusive no olviden de que el mismo Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de los pecados. Y yo quiero que usted me escuche lo que dice Números 19:9. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio.
y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es agua para purificar el pecado. Y ahí mismo el versículo 13, Números 19, 13. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor. Y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Piensen algo. Alguien toca un cadáver y le dicen, no se ha rociado con el agua para la impureza. Rociar es sinónimo de ¿qué? No sé a qué. No se ha bañado. Esa es la realidad. Eso es un lavamiento, es un bautismo, es estar sumergido en agua. Yo quiero que usted pueda entender de que no se está refiriendo ahí, Hebreos 6:2 no hace referencia al bautismo en el nombre de Jesús. No. Está pensando, este hebreo, este cristiano de trasfondo judío está pensando que si vuelve a tocar un cadáver se tiene que ir a purificar. Y el autor les dice, no muchachos, eso ya se acabó. Dejen la costumbre de todos esos rituales de purificación, de lavamiento, de los bautismos. No, definitivamente ya no más. Una cuarta doctrina elemental que ahí nos habla es, en el versículo 2, es la imposición de manos. No olvide algo y se lo tengo que repetir. Usted tiene que tener en mente a los hebreos, el Antiguo Testamento, y ellos están pensando en eso. Cuando pensamos en la imposición de manos, es que en el Antiguo Testamento, y lo encontramos en Número y en Deuteronomio, cuando Moisés ponía las manos sobre alguien, y en especial sobre Aarón y sus hijos, y sobre Josué, era para delegar autoridad. Cuando Aarón y sus hijos fueron nombrados como sacerdotes de Israel, Moisés impuso las manos sobre ellos como señal de que Dios delega autoridad sobre ellos. Y cuando Josué fue a reemplazar a Moisés como líder de Israel, recuerde, están a la orilla del lado Jordán, y Dios le dice a Moisés, usted no va a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Ay, ¿cómo así? Sí, Josué, hijo de Nun, va a ser tu sucesor. Y entonces Dios le dice, vas a imponer las manos sobre él, sobre Josué, en señal de que tú estás delegando la autoridad que yo te he dado sobre él. De esa imposición que está hablando. Yo sé que en ocasiones nosotros tenemos la tentación en el siglo XXI de leer esta palabra y vea, el pastor no impone manos. Y eso es una doctrina bíblica. No, recojamos la pita. Porque definitivamente esto no es una doctrina cristiana, de que si por usted, cuando alguien va a orar, no le impone las manos, la oración quedó mal hecha. No, usted es pues que el pastor oró y no me impuso las manos, no, me quedó mal hecha la oración. No está hablando de eso. Precisamente hace parte de las doctrinas elementales que nosotros debemos de dejar. Porque nosotros, escúcheme muy bien, en ocasiones nos confundimos y creemos que el poder de Dios está sujeto a la voluntad de los hombres, y no es así. O de que el poder de Dios está sujeto a ciertas prácticas, al aceite, al agua, a la imposición de manos, y no es así. Es más, usted y yo no tenemos fe en la oración. Usted y yo tenemos fe en Dios que responde la oración, y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando por usted oren y no le impongan las manos, no se sienta mal y no vaya a creer que fue que le hizo falta algo. No, definitivamente no. Uno encuentra en el Nuevo Testamento que en algunas ocasiones se impusieron manos, pero eso no quiere decir de que cuando se imponen o no se imponen tiene que pasar lo mismo o no pasó. Por ejemplo, cuando los samaritanos no habían recibido el Espíritu Santo, los apóstoles les impusieron manos, pero eso no es un texto que debe de ser orden para que las cosas sigan ocurriendo así, porque el libro de los Hechos nos está contando lo que pasó, no lo que debe de pasar. Asimismo, cuando uno lee Hechos en el capítulo 13 y se imponen manos sobre Saulo y Bernabé para que salgan en misión
a la misión que el Espíritu Santo tenía separado para ellos. Eso no quiere decir de que si usted es nombrado para una misión, ay, no me impusieron las manos, entonces me quedó mal hecha la delegación de la autoridad. No, definitivamente no. Porque si nosotros creemos que el rito de imponer manos es lo que tiene poder y tiene valor, nos perdemos de vista que nuestra fe está puesta en Dios y no en el rito o en la imposición de las manos. Allí mismo, en el versículo 2, se nos habla de otra doctrina, la resurrección de los muertos. Y para usted y para mí podríamos decir, ay, pues es obvio, ¿y qué cristiano no cree en la resurrección de los muertos? Para nosotros es claro que sí, que existe la resurrección, pero en el tiempo de Jesús, en el de la iglesia primitiva, recuerden de que Jesús tuvo una discusión con los saduceos. Los saduceos eran de alguna manera una corriente religiosa que hacía parte del Sanedrín, pero que ellos, los saduceos, no creían en la resurrección. Y en medio de una de esas discusiones, en Mateo capítulo 22, versículo 29 al 32, Jesús le dice a los saduceos, miren, ustedes saduceos están equivocados, porque ustedes dicen que no existe resurrección y se les olvida lo que dice la Escritura, de que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, y Dios no es un Dios de muertos. Por lo tanto, Abraham e Isaac estaban vivos. Y aún el Antiguo Testamento habla acerca de la resurrección de los muertos. Otra doctrina, ahí en el versículo 2, de la cual dice el escritor de la carta, de que es elemental, es la doctrina del juicio eterno. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Reconozcamos, es una realidad, la resurrección. Y hay unos que van a resucitar para vida eterna al lado de Cristo y hay otros que van a resucitar para condenación eterna. Y cuando usted y yo pensamos en la condenación eterna, es sentir el hambre más profunda porque no está Cristo. Es sentir el calor más intenso porque no está Cristo. Pero a la misma vez es sentir el frío más penetrante porque no está Cristo. Y el solo hecho de estar en un lugar sin la presencia de Cristo ya convierte a ese lugar en un infierno. Y por eso se nos habla del juicio eterno y durará por toda una eternidad. Entonces estas doctrinas elementales, para el escritor de los Hebreos le dice a ellos, muchachos, ustedes ya deben de tener esto claro, no me hagan devolverme, no, avancemos, dejemos esto, y esto es responsabilidad de ustedes, y tomados dependiendo de la gracia de Dios, avancemos hacia la madurez cristiana. No se le olvide, caminar en dirección a la madurez no depende de la fuerza de voluntad. Caminar hacia la madurez es una manifestación de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos asiste y debemos depender de Él. Ay, no trate de madurar en sus propias fuerzas, no. Dependa de la gracia, dependa del Señor. Vaya conmigo y leamos juntos Hebreos capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Note algo, usted ya está claro. Dejemos las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez si Dios quiere. Esto es un llamado. Bueno, vamos pues, pilas pues muchachos, vamos, con ánimo. Y el versículo 4. Y aquí viene la descripción de esa generación del desierto, de esos cristianos que componen esa iglesia a la cual se le escribe. Versículo 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública.
Yo quiero que ustedes y yo podamos recordar que este pasaje nos está animando a dejar la niñez espiritual y a convertirnos en cristianos maduros en la fe. Y aquí encontramos una advertencia que es real y no pierda de vista el contexto. El fondo es la generación del desierto, no pierda de vista eso. Y de que esta carta se escribe para que esos cristianos que vienen caminando con Cristo no renuncien, no mengüen, no desmayen. Y que ustedes y yo que venimos pedaleando, caminando con el Señor, no renunciemos. Uy, es que la situación se está poniendo difícil, pastor, no renuncie, caminemos. No, es que yo ya estoy muy afligido, no renuncie, perseveremos, vamos para adelante. Y aquí en estos versículos que acabamos de leer se nos dan las características de esos cristianos, se nos da la característica de esos hombres de la generación del desierto, hombres y mujeres, y características de los que componen la iglesia a las que se les escribe esta carta. Lo primero que se nos dice es que fueron iluminados una vez. Entonces nos damos cuenta que esto está dirigido a hombres y mujeres que realmente se convirtieron de manera genuina. Su conversión es genuina. Hebreos 10:32 dice ahí mismo: recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, estos hombres y mujeres a los que se les escribe ya han sido iluminados por Dios mismo, ya se les ha caído la venda, la ceguera espiritual. Pastor, ¿y se arrepintieron de verdad? Sí, claro, el texto habla de que ellos son infantes en la fe, inmaduros, pero no son inconversos. Son inmaduros, pero no son inconversos. El versículo 4 continúa diciendo: ellos probaron del don celestial. ¿Qué implica probar del don celestial? Una vez más, que su conversión fue real. Y probar implica, como lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, al hablar de la muerte de Cristo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Quién va a poner en duda la muerte de Cristo? Nadie. La probó. Lo mismo ocurre con estos cristianos. Probaron el don celestial. Se convirtieron, se arrepintieron. Pero están siendo inmaduros. Y por eso es la advertencia. Por eso es el ánimo a caminar hacia la madurez. Y sigue diciendo el verso 4: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Eso qué implica? Pues que el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia, de juicio, que nacieron de nuevo, que fueron sellados por el Espíritu Santo, que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos alrededor de todo el Nuevo Testamento. En el versículo 5 dice: que gustaron la buena palabra de Dios. Se la saborearon. Saborearon el evangelio de Jesucristo completo, el evangelio de Jesucristo en quien hay perdón de pecados y en quien se nos anuncia salvación. Ellos realmente escucharon el mensaje de salvación, escucharon la buena palabra de Dios. No pierda de vista la generación del desierto, porque toda esa generación del desierto también probó la buena palabra de Dios. También fueron hombres y mujeres que al ver las maravillas del Señor creyeron en el Señor, pero fueron incrédulos, sí, y desobedecieron, sí. Pero se nos pone a nosotros de advertencia: hey muchachos, cuidado, que con ustedes no pase lo mismo que pasó con la generación del desierto. Y dice, el versículo 5 continúa finalizando: y probaron también los poderes del siglo venidero. Ellos, los hebreos, fueron testigos de las señales que acompañaron la predicación del evangelio. Cuando usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta, por ejemplo, que el apóstol
Pedro y Juan, en Hechos capítulo 13 nos narra cómo sanan en el nombre de Jesús a un cojo, y el pueblo es testigo de ello. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos se nos dice, versículo 13, escúcheme bien: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor. Multitud de hombres y mujeres se añadían constante al número de ellos. Verso 15, mire: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededor de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus, y todos eran sanados. Ellos, a quienes se les escribe la carta a los hebreos, vieron con sus propios ojos cómo el Señor hacía sanidades y milagros a través de los apóstoles, confirmando que Jesús es el Mesías, confirmando la inauguración del reino de Dios en medio de los hombres. Todos ellos recibieron esos beneficios, fueron testigos. Versículo 6, léalo conmigo. Versículo 6, para que usted recuerde esta dura advertencia. Esos que probaron del don celestial, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, que vieron las obras de Dios, que se convirtieron realmente, esos después cayeron. Y es imposible, esos que cayeron, renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y yo sé, permítame usar la siguiente expresión, yo sé que cuando uno lee ese verso 6, le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque si usted y yo no leemos detenidamente y nos olvidamos del capítulo anterior, podemos ceder a una tentación, y es decir, la salvación se está perdiendo, y no es así. Yo quiero recordarles, amada iglesia, que este texto está hablando de infantes espirituales que deben de caminar hacia la madurez. En ningún momento está hablando de la salvación. Pastor, pero dice que cayeron. Sí, pero hay que entender el texto en su contexto. Pastor, pero dice que no se pueden volver a arrepentir. Sí, pero usted no puede perder la generación del desierto, la generación de la que se nos habla en Hebreos capítulo 5 y que se cita el Salmo 95. Yo quiero que usted y yo podamos recordar que la doctrina de la seguridad de la salvación, la doctrina de la aseguranza es bíblica y que tiene suficiente sustento para que usted y yo, escúcheme muy bien, y esto es hilando muy delgadito, para que usted y yo podamos estar seguros que tu salvación y la mía depende de Dios. No depende en ningún momento de ti. No creas que la salvación depende de ti. Ya, eso es suficiente, la Escritura lo ha dicho. Miren, quiero leer solo 2 pasajes para poder solucionar esa pequeña controversia. El primero de ellos son palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 27 y 28. Vaya conmigo, búsquelo porque yo quiero que usted lo lea. Juan capítulo 10 versículo 27 y 28. Son palabras de Jesús. Mira lo que dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Y eso ya le pone a usted un título. Si usted es oveja de Jesús, escucha la voz de ¿quién? De Jesús. Y mire, y yo las conozco y me siguen. Entonces, usted debe de tener claro de que aquellos a quienes Dios les da la salvación son ovejas de Jesús, y esas ovejas de Jesús conocen a Jesús y conocen la voz de Jesús, y por lo tanto siguen ¿a quién? El que no es oveja de Jesús no lo sigue, sigue al mundo, porque no es oveja, es cabrito. Pastor, pero es que es muy fácil, claro, si es oveja y lo sigue, pues es salvo, sí.
Y es que la salvación es para esos, para los que son ovejas. La salvación no es para los cabritos. La salvación no es para las cizañas, para el trigo. 28, Juan 10:28, sigue hablando Jesús. Jesús dice: yo a mis ovejas les doy vida eterna y jamás perecerán. Ay, gloria a Dios por esas palabras, porque mi salvación no depende de mi esfuerzo humano, sino de su obra y su gracia manifestada a mi favor. Por lo tanto, Él me da vida eterna y yo jamás perezco. Y continúa diciendo, para que no quepa duda, y nadie las arrebatará a mi mano. Pastor, y Satanás me puede hacer perder. Nunca. Porque el texto dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Quién puede abrir la mano de Dios? Pastor, ¿y el pecado me puede hacer perder? Nunca. Porque si tú eres oveja, te arrepientes y caminas con Cristo. La salvación no depende de ti, está en las manos del Señor. Si a ti se te entregara el cuidar tu salvación, ya nos hubiéramos perdido. Y si usted todavía no está seguro, recuerde las palabras de Jesús, que al final de los tiempos los ángeles de Dios a un lado pondrán las ovejas y al otro lado pondrán los corderos, y que al final de los tiempos los mismos ángeles recogerán el trigo y quemarán la paja. No, todavía no es suficiente para mí. Vaya conmigo, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Note algo, es Juan quien nos da la cita de Jesús, y Juan tiene claro y diáfano de que la salvación no se pierde, porque dependes de Dios. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Pastor, pero es que yo he visto predicadores que se bautizaron, predicaban, fueron pastores, y ahora hay que verlos borrachos, mujeriegos. Sí, yo entiendo eso, sí, yo entiendo, no voy a negar esa realidad, pero es que mire lo que dice Juan, capítulo 2, versículo 19, en la primera carta. Salieron de nosotros, ese líder, ese pastor salió de nosotros, pero en realidad no era de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pastor, entonces entre nosotros hay cizaña. Sí. ¿Seré yo? Ah, no, yo no sé. Yo no sé. Porque usted puede engañar a los hombres, pero jamás puedes engañar a Dios. Entonces, iglesia, como ese texto no habla de la salvación, sino de la santificación y de la madurez cristiana, volvamos a leer el texto. Hebreos 6:6. Pero después de que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Miren, amados, estos cristianos de los que nos habla aquí que cayeron, no es que vuelvan a ser incrédulos, ya lo tenemos claro, sino que son parecidos a la generación del desierto. La generación del desierto vio las 10 plagas, vio el mar rojo abrirse en dos, vio el ejército de Faraón ahogarse. Pero cuando Dios les dijo, voy a cumplir la promesa que les hice de entrarlos a la tierra prometida, Dios envió 12 espías, 12. Regresaron después de 40 días de reconocer la tierra. Y solo 2 hablaron bien de la tierra y hablaron bien de Dios, Josué y Caleb. Y los otros 10 desanimaron el corazón del pueblo. No, devolvámonos para Egipto, porque si subimos seremos, delante de ellos somos como gusanos. Y la ira de Dios se enciende contra esos espías por su incredulidad. Después de haber visto cómo no creen que yo tengo el poder para introducirlos a la tierra prometida, por lo tanto, ustedes van a morir en este desierto. Y se quisieron arrepentir. No, venga Señor, perdónenos, otra oportunidad. No, ya no. Y sufrieron el justo juicio de Dios.
y por lo tanto no tuvieron un momento para arrepentirse. Y si el ejemplo de ellos fuera poco para nosotros, la misma carta a los Hebreos nos recuerda el ejemplo de Esaú, el incrédulo, donde se nos dice de que Esaú vendió su primogenitura y que lloró para recuperarla, pero no la pudo recuperar. Y así lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque después sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Y un ejemplo más, el de Saúl. Saúl quiso recuperar el reino y no pudo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 28, se nos muestra cómo Samuel viene y le dice: muchacho, el reino te es quitado. No, venga, Samuel, despacio. ¿Cómo así? No, pero venga, arreglemos las cosas. Pues bueno, está bien, yo hice mal, yo me arrepiento. No, ya el reino te fue quitado y se le dio a otro. Para Esaú no hubo momento de lágrimas que valieran para poder devolverle la primogenitura. Para Israel, aunque quiso arrepentirse, no, venga, ahora sí queremos ir a la tierra prometida. No, van a morir aquí en este desierto. Para Saúl, que perdió el reino y lo quiso recuperar, también no hubo tiempo para el arrepentimiento. Yo quiero recordarles que al hablar de la generación del desierto, la generación del desierto no entró a la tierra prometida, pero eso no quiere decir que se condenaron. Dios los perdonó, claro, Dios los perdonó, sí, porque el texto nos dice en numerosas ocasiones de que Dios perdonó a esa generación. Listo, yo los perdono, no se van a condenar, pero no van a entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque es mi disciplina para ustedes por incrédulos y desobedientes. Frente a esa advertencia estamos. Y el texto que estamos estudiando finaliza con una metáfora y nos hace la comparación entre dos tierras. Léalo conmigo. Hebreos capítulo 6, versículo 7 al 8. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Este texto nos está hablando de dos tipos de tierra, en la cual cae la misma lluvia, la gracia se manifiesta. Pero hay una tierra que produce buen fruto y que es bendecida por Dios, que recibe gloria a Dios. Dios recibe gloria porque esa tierra produce buen fruto. En contraste, la otra tierra sobre la cual también cae la lluvia, dice el versículo 8, produce espinos y abrojos, y lo que produce no sirve para nada. Y esa tierra es maldecida y es quemada. Yo quiero que usted note algo, porque está hablando acerca de la disciplina. Así como Dios disciplinó a Esaú por su incredulidad, así como Dios disciplinó al pueblo de Israel en el desierto por su incredulidad, y no hubo más tiempo para otro arrepentimiento, de poder entrar a la tierra prometida, se nos está diciendo de que aquellos que no caminan hacia la madurez, que persisten en su incredulidad y que producen desobediencia, ellos son disciplinados por Dios. No son destruidos, sino que son disciplinados, maldecidos y quemados. Esa maldición y esa quema no habla de que son destruidos, sino que recuerde el contexto de la generación del desierto. Hebreos capítulo 5,
no entrarán en mi reposo por incrédulos y desobedientes. Yo quiero que usted y yo podamos reflexionar acerca de nosotros. Yo quiero que usted pueda pensar, ¿cuántos años llevas tú de cristiano? ¿5 años? O de pronto algunos dirán, no, yo llevo menos, yo apenas llevo 2 años. 10 años, otros 15 años. Y yo quiero que tú pienses, después de este caminar con Cristo, mira tu vida cristiana hacia atrás, ¿cuántos años llevas? ¿Qué has visto de parte de Dios a favor tuyo? ¿Cómo el Señor te ha cuidado, te ha guardado, te ha bendecido? Hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades, perseveras en la fe porque el Señor te ha asistido. Pero cuando tú miras, tú dices y te examinas, dices, uy, pero yo no he dado el fruto de vida cristiana que un hombre y una mujer después de 10 años de cristiano debería de haber dado. Todavía me estoy comportando como un infante espiritual, parezco un recién convertido. Porque el texto nos hace ese llamado de atención. Muchachos, ustedes no pueden seguir perseverando en las mismas enseñanzas elementales. Tenemos que extendernos hacia la madurez cristiana. Y pilas, porque miren lo que pasó con la generación del desierto. Que cuando quisieron alcanzar el galardón, la recompensa, Dios les dijo, no. Se salvan, los perdono, pero para ustedes no hay recompensa. Señor, ¿y por qué? No, por incrédulos y desobedientes. Yo creo que usted se pregunte, ¿vamos a vivir de una manera tan mediocre? ¿Vamos a pretender, ay no, sí, pues al final del día sí, soy salvo, gloria a Dios por eso, ay no me importa nada más? No olvidemos que la generación del desierto fue disciplinada por su incredulidad y desobediencia. ¿Vas a seguir persistiendo en tu incredulidad y en tu desobediencia? ¿Qué frutos buenos ha producido en ti, en tu vida, en tu corazón, la incredulidad y la desobediencia? ¿Qué hay por recoger? Nada, seguro. Ay, y por eso el Señor nos anima, hoy nos anima a que ustedes y yo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que ustedes y yo, en una dependencia de la gracia, podamos caminar en dependencia de Él, del Espíritu Santo, hacia la madurez cristiana. Piense cuántos años cronológicamente usted tiene hoy. Hay algunos de ustedes que entre los más jóvenes podrán tener algunos 18 años, otros 22, 24, hay algunos más adultos, 60, 65, no sé cuántos años tendrás. Pero si usted tiene 65, no sé si el Señor le puede regalar a usted 15 años más de vida. 15 años son bastantes. O si está por allá entre los 20 o los 30, probablemente hasta todavía te pueden quedar 50 años de vida por delante. Yo quiero que usted pueda pensar en que de aquí hacia adelante vas a caminar hacia la madurez cristiana y que tienes mucho fruto para que el nombre de Cristo sea glorificado entre la iglesia y entre los incrédulos. Piensa, ¿cuántos de tus amigos, vecinos y familiares tú puedes ser el instrumento que Dios usa para evangelizarlos? Tengo 50 años por delante. ¿Cuántos de ellos podemos ser nosotros el instrumento útil en las manos de Dios para evangelizarlos? ¿Cuántos hombres y mujeres Dios a nosotros nos puede usar para discipularlos? Pastor, es que a mí no me quedan sino 10 años de vida. Eso no lo sabe usted ni yo. Pero si fueran tan solo 5 años, ¿cuántos tú puedes inspirar para que miren a Cristo, para que sigan a Cristo? ¿A cuántos? Y todo eso, cuando tú das fruto en tu vida cristiana, tus amigos te ven, tu familia te ve, los vecinos te ven, le dan gloria a Cristo. Dicen, wow, Jorge es un hombre totalmente diferente. ¿Qué fue lo que le pasó? Se arrepintió de sus pecados, se volvió cristiano, Jesús salió al encuentro de él y ahorita es una persona totalmente cambiada. Que tu familia digan, uy, gloria a Dios, porque mi mamá, desde que el Señor la convirtió, desde que el Señor la condujo al arrepentimiento, mi mamá es una mujer totalmente diferente. Hay que escucharla hablar, porque antes era, no,
Cantaleta va, cantaleta viene, era poco sabia, decía unas palabras necias. Y ahora mi mamá habla y me encanta escucharla. Señor, gracias por la obra que has hecho en mi mamá. Eso es fruto que bendice a Dios, porque habla bien de Dios. A eso estamos llamados, iglesia. Hoy, después de leer y estudiar este pasaje, ustedes y yo estamos siendo animados por Cristo. Cristo está ahí. Iglesia Manuel Roblemar, ya, dejen las enseñanzas elementales y yo, Cristo Jesús, camino junto a ustedes para llevarlos al lugar que yo, Cristo, quiero que estén, en la madurez cristiana, y que su fruto rinda para la gloria y la alabanza de mi nombre, dice Cristo, y que los demás vean sus buenas obras, las cuales, dice el Señor, Efesios capítulo 2 versículo 10, las cuales yo de antemano preparé para que ustedes andasen en ellas. Amados, tenemos amigos, vecinos, familiares a quienes ustedes y yo debemos de predicarles esta palabra. Vaya, comparta este pasaje, comparta este evangelio y anúncieles a sus amigos, vecinos y familiares que son cristianos, pero que todavía son infantes en la fe, de que Cristo los invita a caminar hacia la madurez cristiana, pero no en sus propias fuerzas, sino en las de Cristo, asistidos por la gracia. Dependamos de Él, dependamos. Manifestemos esa dependencia a través del ayuno, de la oración, del poder leer, estudiar la Escritura. Y quiero invitarlo para que usted recuerde la invitación de la semana anterior. Caminemos juntos al lado de hombres y mujeres maduros para que podamos ser animados y consolados también por ellos. No estamos solos, no. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo y con una familia de la